Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces uno siente que anda en el valle de muerte, pero lo hermoso es que Dios está ahí a nuestro lado. Amén. ¿Cuántos se gozan por esa hermosa verdad? Tenemos que creer la palabra de Dios. Sabe que hay mucho creyente que la lee, pero no la cree. Y la Biblia es para leerla, creerla y vivirla y practicarla. Amén. Entonces hay que creer. Si la Biblia dice que Dios está con nosotros, ¿verdad?, en medio del valle, es porque así es y punto, hermanos. Amén. Aleluya. En una ocasión, ¿verdad? Pueden ocupar sus lugares ahorita. Los levanto para que estén una hora de pie. Igual vente conmigo. Amén. No se creen. En una ocasión, ¿verdad? Mire, a veces por los problemas usted siente que ya Dios no está con usted. Y siente que Dios lo ha dejado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han sentido como que Dios los ha dejado? Una ocasión una hermana estaba pasando por muchos problemas allá en México, en una ciudad, y su hija se había apartado del Señor, y su hijo andaba en las drogas, y ella seguía fiel al Señor, ¿verdad? Y luego un día una de las hijas, precisamente la que se apartó del Señor, alguien le puso una pistola en la boca y le tiró el gatillo y no disparó la pistola. La mamá ¿cómo le podríamos decir? Se desesperó al ver aquella escena con su hija y corrió, ¿verdad? El muchacho que le disparó, no salió la bala, salió corriendo. Pero la mamá, la hermana corrió con su pastor y llegó desesperada, ¿verdad? Histérica, diciendo: ya, yo siento que Dios me ha olvidado, y yo siento que Dios me ha olvidado. Y el pastor le decía: cálmese, hermana, cálmese. Y ella: yo siento que Dios me ha... Y no le daba chance al pastor, hermano, que él se calmara para darle un consejo. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Dijo: qué bueno que siente que Dios le ha olvidado. Dijo: pero pastor, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Sí, hermana, qué bueno que usted siente que Dios le ha olvidado, porque es solamente un sentir. Dios está con usted. Dijo: si Dios no estuviera con usted, el gatillo hubiera disparado. A veces sentimos, pero no debemos guiarnos por sentir, hermanos, amén, sino que Dios está con nosotros. Así de que si usted siente que Dios lo ha olvidado, es nomás un sentir, pero Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Esa no es la predicación, ¿ok? Aunque estará bueno hacer una predicación de eso, amén. Aleluya. Pero esta tarde, ¿verdad? Pasen los jóvenes ya está Daniel ahí listo. Los niños también, me parece, ¿verdad? Los niños también, ¿sí? Los niños también dicen que Manuel que sí, ¿verdad? Gloria, pasen los niños, ¿verdad? No, sí o no. Oh, que no, dice mi esposa, ok. Bueno, los jóvenes sí, ¿verdad? Los jóvenes sí. Ellos no son niños, ok. Bueno, se creyeron niños, pues, ¿verdad? Pero pasen los jóvenes, amén. Pasen los jovencitos, la gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, y en esta tarde yo quiero hablar acerca del tema resultados de la humillación. Los resultados de la humillación, ok. De hecho, ese es el título del sermón, amén. Los resultados de la humillación. A Dios le agrada, hermanos, que nos humillemos. Sí, amén. De hecho, Dios quiere gente humillada, gente que se humilla a Él, gente, ¿verdad? O que vivamos una vida humillada delante de Dios. Si hay algo que Dios detesta, es el orgullo, la vanagloria. ¿Ven? Por eso usted y yo, ¿verdad? Y vamos a examinar un pasaje muy conocido que algunos de ustedes, o si no todos, se lo saben de memoria. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Ahorita le digo los versículos, o mejor dicho, vamos a leer un versículo y vamos a exponer un sermón textual. Amén. Un sermón textual. ¿Qué es un sermón textual? Cuando usted agarra un texto y de ahí saca un sermón, sin agarrar otros versículos, va a sacar ahí un sermón en un texto, y este es un sermón textual, pero que vamos a meditar en ¿verdad? En los resultados de la humillación. Nos conviene que usted y yo, como hijos de Dios, nos humillemos, amén. Gloria, lo tenemos ahí, pero no le dije qué, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14.
Aleluya, gloria a Dios. Siga glorificando al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Sí, lo tienen todos ahí. Ok, vamos a darle lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Un versículo que todos hemos leído en más de una ocasión. Y dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se fijó ahí que se le está hablando al pueblo de Dios. Tenemos que tomar cuenta a quién se le está hablando, los pasajes, ¿verdad? Por eso que hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, porque a veces no se toma en cuenta a quién se le está hablando, por qué se habló, ¿verdad? En qué ocasión se habló, con qué propósito se dijeron las cosas, amén. Y ahí, ¿verdad? Bien claramente dice, si se humillare mi pueblo, es decir, Dios le estaba hablando a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok, qué bueno que está de acuerdo conmigo. Y si no, pues así es, ¿ok? Aleluya, gloria a Dios. Las palabras de este texto que acabamos de leer fueron dirigidas por el Señor, o sea, por Dios, a Salomón. Una vez que Salomón acabó de reconstruir el templo, ¿verdad? Ahí más atrásito, ¿verdad? Usted se dará cuenta, o se ha dado cuenta, se ha leído. Salomón hace una oración bien larga, y podemos decir que es la oración más larga que se encuentra en la Biblia. Y después que Salomón hace esa oración, Dios le habla, ¿verdad? Y le dice esas cosas. Y dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, ¿verdad? Y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Y ahí le menciona 4 cosas muy importantes Dios a Salomón. Amén. De manera que estas promesas, ¿verdad? O estas palabras, ¿verdad? Encontramos la promesa de restauración en el supuesto caso que el pueblo pecare contra el Señor y sufriera las consecuencias del pecado. Aunque el castigo fuere severo, habría esperanza de restauración, y si el pueblo hacía ciertas cosas. ¿Cuáles son esas ciertas cosas? ¿Verdad? Ahora el pueblo aquí todavía no se apartaba del Señor. Solamente Dios les está advirtiendo. Le dice, mire, en grado caso que ustedes se aparten, entonces humíllense. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, ¿cuáles cosas se refería el Señor cuando le habló a Salomón? Bueno, número 1, le dice Dios a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos se humillan a Dios todos los días? Fíjese cómo empieza ahí Dios hablándole a Salomón. Lo primero que menciona ahí dice, si humillare mi pueblo. No dice el incrédulo, no dice el inconverso, no dice Dios el que no me conoce. No, Dios dice, si se humillare mi pueblo. Todo encuentro con Dios, amada iglesia, empieza con un acto de humillación. Cuando la persona viene a Cristo, viene a Dios, ¿verdad? Para entregarle su vida, tiene que humillarse. Todo encuentro con Dios empieza con la humillación, hermano. Por eso yo le digo que todos los días debemos de humillar nuestra vida ante el Señor, hermanos. Amén. Lo mismo toda experiencia de restauración. ¿Cuántas personas no se han apartado de Dios? ¿Qué es lo que necesitan esas personas que se han apartado de Dios? Humillarse para que Dios los restaure. Dios no puede restaurar a una persona que se ha alejado de Dios, y no la puede restaurar Dios a menos que se humille primeramente. Entonces Dios la restaura. Un ejemplo bien claro lo tenemos del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Todos conocemos la historia del hijo pródigo.
Como que el hijo ya no quiso estar sujeto a la autoridad de su padre, ¿verdad? Y este relato de la historia del hijo pródigo no es otra cosa más de que un retrato de Dios y de todo aquel que se aparta de Dios por X circunstancia. Pero el relato, la historia del hijo pródigo dice, ¿verdad?, que ya no quiso seguir sujeto a las órdenes de su padre y le dijo: padre, dame la herencia que me pertenece porque yo me voy de casa. Oiga, es triste cuando un hijo se va de casa, ¿verdad que sí? Uno como padre le puede en el corazón, pero ya no los puede detener a veces uno. El padre no lo detuvo, el hijo pródigo dijo: dame la herencia porque yo me voy. Y dice la Biblia que el padre le repartió la herencia a ambos, al mayor y al menor. El menor tomó la decisión de irse a casa, pensando que apartado del padre iba a vivir una vida placentera, y es cierto que la vivió, pero solamente por un tiempo. De la misma manera le pasa a la persona que se aparta de Dios. Gozará de los placeres del mundo por unos instantes, pero después se dará cuenta que es algo terrible vivir alejado de Dios. De manera que el hijo se va con las bolsas llenas de dinero, oiga, y él dijo: este dinero me va a durar para toda la vida. Qué equivocado estaba. Y qué equivocados están todos aquellos que se apartan del Padre Celestial. Se apartó el hijo pródigo, se fue. Oye, cuando tenía dinero tenía muchos amigos. Porque cuando hay dinero hasta salen amigos de la tierra, hermanos. Pero cuando no tiene dinero, no hay quien se pare ni una mosca se quiere parar a veces. De manera que cuando tenía dinero el hijo pródigo, ¿verdad?, oiga, tenía amigos ahí, hasta lo abrazaban y decía: ¿a dónde vamos a ir a gastar el dinero ahora, hermano? ¿Saben? Y empezó a gastar y a gastar y a gastar. Y digo, a veces Dios permite que el ser humano, o todo aquel que se aparta de Dios, a veces Dios permite que caiga hasta lo más bajo para que reaccione, para que recapacite, para que reflexione y se dé cuenta que hay un Dios que lo sigue amando. Se fue el hijo, desperdició todo el dinero. Fíjese que no le quedó ni una moneda. De primero llevaba las bolsas llenas. Yo creo que hasta sacaba los dólares. Bueno, no eran dólares, eran monedas de aquel tiempo, pero yo creo que hasta las contaba, ¿verdad? Y ya cuando se le acabó todo, fíjese que no tenía ni para comer. Y dice la Biblia que se arrimó con uno de los, ¿verdad?, rancheros de ahí, ¿verdad? Y el único trabajo que tenía aquel ranchero era cuidar cerdos, marranos, cochinos, para que mejor me entiendan. Fíjese hasta dónde cayó el hijo pródigo. Ese es un retrato de todo aquel que se aparta de Dios. Yo por eso cuando veo que un cristiano se está enfriando, yo lo amonesto, lo animo: no se aparte de Dios. Siga a Dios, siga orando, no se aparte de Dios, porque si se aparta de Dios no le va a ir nada bien. Al hijo pródigo no le fue bien, ¿verdad? Le fue bien por algún tiempo o corto tiempo, pero después vinieron las consecuencias de haber abandonado la casa de su padre. Ya, ¿verdad? Dice que ni podía comer el alimento que le daban a los marranos. Fíjese, hasta eso quería, hermanos. Dice, pero no podía ni comer ni las algarrobas que se le daban a los marranos. ¿Cuáles eran las algarrobas? Era una hierba de lo más bajo que solamente la comían los marranos. Bueno, con eso podía comer el hijo pródigo. ¿Por qué no podía comer? Porque ahí estaba el patrón observando. Y a lo mejor quería una hierbita. Párale, eso es para los marranos, no para ti. Y dice que no se las podía comer. Pero ¿sabe que hay una palabra ahí que dice: y volviendo en sí, reflexionando, dijo: ¿cuántos jornaleros o trabajadores o siervos mi padre tiene en casa y ellos tienen abundancia de pan, aunque son siervos de mi padre? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y dice que reflexionó, dijo, y pensó, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar y voy a ir ante mi Padre Celestial y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esas palabras, amada iglesia, no hablan de otra cosa más de que una humillación. Aquel hijo se humilló y vino ante el Padre. Le digo que todo encuentro con Dios empieza con un acto de humillación. Para que una persona pueda ser perdonada por Dios,
tiene que humillarse. Cuando una vida se aleja de Dios y regresa al Señor, que el Señor lo está esperando con su gracia, tiene que humillarse. Por eso aquí el Señor dice a Salomón: si mi pueblo se humillare. Amén. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa rendirse a Dios incondicionalmente, sin reservas, hermanos. Hacer perder el orgullo, hermanos. Porque hay personas que se han alejado de Dios y uno les habla ya al rato, y no se humilla. Tiene uno que humillarse. Yo, cuando me alejé del Señor, tuve que venir humillado al Señor. El Señor, perdóname, aquí estoy. Lloré mucho, porque cuesta mucho cuando una persona se aparta del Señor y quiere regresar. Oiga cómo se lucha. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, Jesús dijo que el postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Cuando la persona viene a Cristo, Cristo la liberta, y nomás tiene un espíritu por ahí, una chichincle, Cristo lo liberta. Pero después que se aleja la persona, tiene 7 espíritus peores. Entonces el estado está bien atado, bien amarrado, y lucha uno mucho. Pero gracias que Cristo liberta. Y el hijo pródigo regresó, ¿no? Por él decía, humillar significa rendirse incondicionalmente, sin reservas, hacer perder el orgullo, la dignidad, hermanos. El hecho de la lista de cosas que Dios demanda a su pueblo para obtener la restauración empieza con la humillación, que es muy notable allí en la primera palabra del versículo 14, de ahí donde iniciamos. Y según la palabra de Dios, amada iglesia, Dios jamás rechaza a quienes los buscan humillados. Dios no rechaza a ninguna persona que viene humillada ante Él. Jamás rechaza, señores. Por eso Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que se humillaron ante Dios, muchos, y Dios lo restauró. ¿Se acuerda de David cuando pecó? Cometió adulterio, cometió asesinato, pero ese hombre se arrepintió de todo corazón, se humilló ante Dios, y Dios lo perdonó y lo restauró. Amén. Hay muchos ejemplos de personas que se humillaron delante de Dios. Ya mencioné a David. Otro caso fue el publicano, hermanos. ¿Se acuerdan del publicano? Vaya conmigo a Lucas. Ahí estamos viendo ejemplos de personas que se humillaron. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Lucas capítulo 18, si no me equivoco. Lucas 18, sí. Ahí encontramos un caso de una persona que se humilló ante Dios. Y miremos los resultados. Por eso el tema, ¿cuál era? Los resultados de la humillación. Amén. Aleluya. ¿Tiene Lucas 18? Aleluya. Lucas 18, ¿qué le dije? Todavía no le digo. Amén. Lucas 18, del 9 al 14. Amén. Dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy, oiga, hasta le daba gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Hermano, que cuando vayamos a orar, líbrenos el Señor de hacer oraciones. Líbrenos. Es mejor decir: Señor, soy pecador, he pecado. Oiga, pero si decimos: no soy como los otros, voy a templo, casa del alfarero, ahí con el hermano Aguilera, y no soy ladrón, injusto, adulto, ni aún como este publicano. Hay uno, oiga, bárbaro. Yo le doy un consejo: no diga lo que usted hace para Dios en secreto, guárdeselo usted entre Dios, no lo diga. Pero aquí este hombre dice: ayuno 2 veces. Ahora, y era buen diezmador también. Diezmaba 2 veces a la semana. Nosotros apenas diezmamos una vez a la semana, ¿verdad? O a veces cada 15 días. Otros se los gastan en las vacaciones, ¿verdad? No se crea. Aquí no, allá en Argentina.
Gloria, pero es que, fíjese cómo está orando. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Era buen diezmador el hombre. Mas el publicano, estando lejos, fíjese, el publicano no ayunaba, no oraba, no diezmaba. Pero veamos la diferencia entre el fariseo y el publicano. Se fija la importancia de humillarnos ante Dios. Aquí vemos un ejemplo muy claro del resultado de la humillación. ¿Qué dice? Hasta el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El verso 14. Allí remarca el Señor Jesucristo los resultados de humillarnos ante Dios. El fariseo no se humilló. El fariseo, ¿verdad?, le dijo a Dios lo que era, lo que hacía, pero no se humilló. Por eso el tema es los resultados de la humillación. ¿Qué dice? Os digo que descendió. ¿Cuál el publicano? A su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo que Dios le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare. Por eso dije que todo encuentro con Dios empieza con la humillación, no con palabras. El fariseo dijo muchas palabras, dijo todo lo que hacía, le estaba mencionando a Dios, y además no le estaba mencionando a Dios, porque dice que oraba consigo mismo, no oraba con Dios. A Dios lo ignoró, pero estaba diciendo todo lo que hacía. Era bueno lo que hacía, claro que sí, pero se estaba enalteciendo, hermano. Y cuando se enaltece la persona, Dios no escucha la oración. Dios escucha la oración del que se humilla. El fariseo, el publicano, dijo: Señor, soy pecador. Soy pecador. Por eso todos los días, hermano, en nuestras oraciones decimos: Señor, perdóname si en algo te he ofendido. Todos los días, yo todos los días hago eso. Señor, si ayer te ofendí, si ahora te ofendí, Señor, perdóname. Quizá con el pensamiento, quizá con otra cosa. Señor, perdóname. Me humillo ante tu presencia, Señor. Y aquí vemos uno de los resultados de humillarnos. Hoy está de moda, hermanos, el orgullo se ha infiltrado dentro de las iglesias, el orgullo se ha infiltrado dentro de los altares. Pero aquí vemos que hay resultados, hay beneficios en humillarnos. Amén. Esta parábola fue dirigida a unos que se confiaban en sí mismos como justos, los cuales menospreciaban a los otros. Según la parábola, el fariseo oraba consigo mismo, es decir, sin concentrarse en Dios. Por eso, cuando usted vaya a orar, concéntrese en Dios. No se concentre en usted mismo. ¿Se fija la diferencia? Cuando usted vaya ante Dios, concéntrese en Dios, no en usted. El fariseo estaba concentrado en él, no en Dios. Amén. El fariseo, como le decía, estaba orando con él mismo, sin concentrarse en Dios. Y hasta le daba gracias a Dios porque se creía ser mejor que los demás. Usted nunca se creía mejor que los demás, hermanos. Y le menciona a Dios lo que era, lo que no era. Le dijo: no soy ladrón, Dios. Sí. Y le dice a Dios: no soy injusto, tampoco soy adúltero, Señor. Le menciona al Señor todo lo que no era. Le menciona también lo que hacía, ayunaba, ¿verdad? Y diezmaba, le menciona. Hermano, cuando uno va ante Dios, hermano, hay que olvidarnos de nosotros. Hay que olvidarnos de nosotros y humillarnos. Y llorar, si es posible, gritar a grito abierto delante del Señor. Aleluya. Sin embargo, a pesar de que no practicaba el mal, este hombre, el fariseo, no practicaba el mal, ¿verdad que no? No practicaba. Sin embargo, a pesar de que el fariseo no practicaba el mal que otros hacían, y hacía ciertas cosas buenas, el fariseo fue rechazado por Dios por no asumir una actitud de humillación. No se humilló. De nada sirve a veces las palabras, hermanos.
No nos van a servir mucho las palabras si no nos humillamos. Es preferible no hablar nada, pero humillarnos. Por decir, Señor, aquí estoy humillado. Me humillo ante ti, Señor. Y Dios apremia la humillación. Amén. Tenemos otro caso en la Biblia de unas personas que se humillaron también. Y también vemos los resultados. Y me refiero a los ninivitas, a los residentes o ciudadanos de la ciudad de Nínive. ¿Te conoce la historia? Ve conmigo a Jonás. Aquí vemos otro ejemplo de personas que se humillaron. Estamos hablando, en primer lugar, de los beneficios que hay en humillarnos ante Dios. Amén. Abra su Biblia ahí en Jonás capítulo 3, versos 5 al 10. Amén. Ahí encontramos otro ejemplo de estas personas, de cómo se humillaron ante Dios. Y Dios, ¿verdad?, lo miró, y Dios no actuó, Dios no lo destruyó por el hecho de que se humillaron. ¿Tiene ahí? Jonás capítulo 3, verso 5, del 5 al 10, ¿ok? Del 5 al 10. Dice ahí: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y hasta los animales ayunaron. Fíjese, oiga, yo admiro a este rey que dijo: ni los animales van a, el camello va a ayunar juntamente con nosotros, las ovejas van a ayunar. Qué tremendo, hermanos. Amén. Verso 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oiga, ya era predicador el rey fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Y luego dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. ¿Y qué? Verso 10 que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo Dios? Porque se humillaron. Mire, hermano, hablemos menos de nosotros, porque a veces hablamos tanto de nosotros como el fariseo, pero no nos humillamos. Tanto David se humilló, ¿verdad? El publicano se humilló y descendió justificado a su casa. Dios lo justificó. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo llegó Jonás con el mensaje. Le digo: miren, yo vengo de parte de Dios. Dios dice que que los va a destruir a ustedes por la maldad que hay aquí en la ciudad de Nínive. Los va a destruir. Y ellos se humillaron, ayunaron, oiga, y se vistieron de cilicio. Y eso no es otra cosa. Todo lo que hicieron no es otra cosa más de que humillación. Se humillaron, y Dios no mandó destrucción sobre la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Por el hecho de que se humillaron. ¿A cuánto les gusta humillarse delante de Dios? Es tan lindo humillarse delante del Señor. Miren, cuando hay humillación delante de Dios, salen las lágrimas porque salen. Llora uno, hermanos, cuando uno está humillado ante el Señor. Ante el mensaje de Dios a través del profeta Jonás, los ninivitas hicieron 5 cosas muy importantes. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, clamaron a Dios con todo su corazón, se convirtieron a Dios de su mal camino. En otras palabras, más sencillas y más claras, se humillaron ante Dios. Como resultado de la humillación de estos habitantes de la ciudad de Nínive, Dios, el Señor, los perdonó, fíjese, y no envió el castigo que ya había determinado Dios enviar sobre la ciudad de Nínive. Todo por el hecho de que se humillaron. Dios, hermanos, aborrece la altivez. Dios aborrece el orgullo. Y lo triste es que ahora eso se está infiltrando dentro de las iglesias, el orgullo.
y aún dentro de los altares hay muchos cantores, hay muchos músicos, se ha infiltrado. Estaba platicando, ¿verdad?, con un pastor en una ocasión y me decía que ahí en su iglesia, ¿verdad?, hay músicos profesionales que saben tocar muy bien, saben las notas, ¿verdad?, por oído, por nota. Dijo, son profesionales, hermano. Dijo, estamos enseñando a otros que apenas están empezando y los otros se creen tanto que cuando suben los que están aprendiendo se burlan de ellos. Eso es altivez y orgullo. Por eso, hermanos, amada iglesia, hay que mantenernos. Miren, entre más nos mantengamos humillados, Dios nos va a levantar en su preciso momento. Usted y yo no tenemos por qué enaltecernos. Dejemos que Dios nos levante en su debido tiempo. Nuestro deber es vivir una vida humillada, porque en la humillación vienen muchos beneficios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Número 2, lo que Dios le dice a Salomón, ¿verdad?, con tocante al pueblo, en grado caso que se apartaran. Dice ahí, volvamos a ahí donde iniciamos. La primera parte: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Y oraré. Fíjense nomás. Mire, cuando uno se humilla y empieza a orar, hermano, oiga, la oración se vuelve dulce. Pero a veces estamos luchando allí, hermano, para orar. ¿Saben por qué? Porque no nos humillamos. Cuando uno se humilla, oiga, salen las palabras de oración a nuestro Dios. Por eso ahí la segunda cosa que le dice Dios a Salomón, que le dijera al pueblo, dice, y oraré. Amén. ¿Se fija cómo todo está en orden? Mire, cuando oramos, hermanos, humillados, Dios escucha la oración. Cuando oramos humillados delante de la presencia, Dios escucha la oración. Amén. Definitivamente la oración cambia las cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Definitivamente la oración cambia las cosas. Por eso Dios le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren. Amén. Oraren quiere decir, la palabra de orar quiere decir que habían dejado de orar. Quiere decir que había dejado de orar el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, como ustedes lo conocen. Amén. Y le decía que definitivamente la oración cambia las cosas. Las cambia porque las cambia. Veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que oraron y cambiaron las cosas. Un ejemplo de ellos es el rey Ezequías. Oró a Dios cuando Asiria invadió a Judá. Y como resultado de la oración de Ezequías, Dios destruyó un ejército de 180,000 asirios que venían a invadir a Judá. Pero el rey Ezequías se puso a orar y Dios destruyó los asirios. ¿Cree usted que la oración cambia las cosas? ¿Cuánto lo creen conmigo? Yo sí creo que la oración cambia las cosas, hermanos. Cuando oramos del corazón de verdad. Y cuando el rey Ezequías mira y se da cuenta que aquellos asirios venían para invadir Judá, se puso a orar y Dios se encargó de 180,000 asirios. Dios se lo encuentra en el capítulo 37 de Isaías. Léalo ahí en su casa. Otro caso, o sea, en el mismo rey Ezequías oró a Dios cuando enfermó de muerte y Dios lo sanó. ¿Se acuerdan? Que oró, ¿verdad? Que Dios envió su profeta, su siervo, y le dijo, ve, dile a Ezequías que prepare su casa, que ya prepare su casa, porque ya va a morir. Dice la Biblia que Ezequías, cuando se le dio la noticia al profeta, se puso sobre la pared, lloró amargamente, oró, lloró a Dios. Y después se fue el profeta, y apenas iba un poquito lejos, Dios escuchó la oración y regresa el profeta y dice, ven, dile a Ezequías que yo le doy 15 años más de vida. Todo porque oró. Por eso le decía, la oración cambia las cosas. Amén. La oración cambia las cosas. Otro ejemplo de la oración fue Pedro. ¿Se acuerda cuando mataron a Jacobo y Herodes encarceló a Pedro y dijo, mañana te toca a ti? ¿Qué hará usted, hermano, si lo fueran a matar mañana? ¿Qué dice el hermano? Parece con el estómago lleno. Sí, pero ¿a dónde se iba a ir, hermano?
Pero todos los que estamos aquí, si lo fueran a matar mañana, ni comía ni dormía, se la pasaría orando. Yo o usted, hermanos. ¿A poco si se va a matar, lo van a matar, va a ir a acostarse pata tirante y a roncar? No. Y ¿sabe qué? Pedro lo metió en la calle. Y ya Herodes le había dicho, ¿sabes qué? Él había visto, presenció cómo mataron a Jacobo. Y dijeron, ven, encarcelan a Pedro. Dijo Herodes, dio la orden y lo encarcelaron. Dijo, mañana te toca a ti. Y Herodes no andaba jugando. Herodes cuando decía una palabra la hacía, porque era el rey Herodes. Y Pedro se va y se acuesta. Miren lo que son las cosas. Esa es confianza en Dios. Va y se acuesta, va. Y dice, y yo me paso a la Biblia porque dice que, pero hay algo allí muy remarcable que dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Dice que oraba, Señor, oye, estaba la iglesia reunida, Señor, libera a Pedro, Señor. Yo creo que en la oración no le decía a la iglesia al Señor cómo lo hiciera, ¿verdad? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, haz esto, pero hazlo de esta manera. No. Cuando usted le pide al Señor, Señor, haz esto de la manera que a ti te plazca, Señor. Yo me imagino que la iglesia oraba, Señor, libera a Pedro como tú quieras. Si quieres entrar tú, Señor, manda un ángel, un ejército, pero libéralo, Señor, libéralo. Mire, cuando un hermano está en necesidad, hay que orar a favor de ese hermano. Pero muchas veces nuestras oraciones son tan egoístas que nos concentramos en nosotros mismos. Y hacemos y decimos, gimme. Y dame a mí. Y nos olvidamos de la necesidad de los demás. Por eso es importante que oremos por la iglesia. De manera que la iglesia hace oración a favor de Pedro. Oiga, porque era algo difícil, hermano. Iban a matar a Pedro, la iglesia lo sabía. ¿Qué haría usted, hermano, si me fueran a matar el siguiente día a mí? ¿Qué haría usted de verdad? Llévatelo, Señor. No se crea, yo sé quién haría eso. ¿Verdad que oraría por mí, hermanos? Si dijera la verdad, se dieron cuenta que me iban a matar. ¿Y sabe qué? Un satánico a mí me dijo que me iba a matar. Me lo dijo en mi cara. Me lo dijo en mi cara que te voy a matar a ti y a toda tu familia. Y podrías matar al que está dentro de mí para que me mates a mí, lo cual no puedes. No, hombre, y se enfurecía esa persona. Hasta le bailaban los ojitos así, se le hacían como canicas, le daban vuelta. Me lo dijo en mi cara. Yo no le dije a usted para que no se alarmara, aunque debía haberle dicho para que orara por mí. Pero yo doblé la rodilla y dije, Señor, este dice que me va a matar, pero tiene que matarte a ti primero porque estás dentro de mí. Porque es más poderoso que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y esa persona ya está muertita. Esa persona que me quería matar está muertita. Y yo le prediqué el mensaje claro. Dije, arrepiéntete, es lo que debes hacer. Y saben que me dijo, usted, los pastores hipócritas y todos los que están ahí me dicen hipócritas. Hasta me echaban la baba en la boca, así en la cara. Dije, arrepiéntete de lo que está diciendo. Tu Dios, tu Cristo, me decía así. Y ahorita está en el lago de fuego. ¿Sabí? Pero si uno, volviendo con Ezequías, digo con Pedro, perdón, lo iban a matar de manera que la iglesia, porque era una necesidad apremiante, hermanos. Hay necesidades, ¿verdad? Pero hay unas necesidades más apremiantes que otras. Y hay que tomar en cuenta las necesidades apremiantes, hermano. Oiga, si a uno de ustedes lo fueran a matar y que le aseguran, oiga, yo me ponía a orar por usted, lo mismo usted por mí. Hay necesidades más apremiantes que otras, hermano. La iglesia del libro de los Hechos sabía y entendía que era algo que solamente Dios lo podía evitar, solamente el Señor podía hacer algo, ellos no podían hacer nada, porque hay situaciones que usted no puede hacer nada, hay situaciones que yo no puedo hacer nada, solamente Dios puede hacer las cosas cuando clamamos a Él. La iglesia estaba clamando, porque dice la Biblia que hacía oración sin cesar por Pedro.
Oye, y Dios escuchó la oración y envió un ángel del Señor. Porque dice la Biblia que los ángeles son administradores de los herederos de la salvación. Y manda un ángel del Señor. Y el ángel no necesitó abrir las puertas. Y entró, hermanos. Y Pedro, hermanos, estaba ore y ore, no estaba orando. Por eso es importante orar, para cuando llegue el problema uno está firme, hermano. Porque si no ora, llega el problema, lo va a tumbar. Estos hombres oraban para cuando llegue el problema, estaban bien firmes. Pedro, ¿sabe qué? Estaba dormido el hombre. Y lo iban a matar otro día. Y yo digo que estaba dormido porque la Biblia dice que despertó el ángel a Pedro. Pedro, levántate. Y Pedro se levantó y pensaba que era un sueño. Y le abrió el ángel, ¿verdad? La puerta, y luego la otra puerta, y luego la otra puerta, y luego sacó la puerta ya que daba de la calle de la cárcel. Y ahí fue cuando el ángel se apartó de Pedro. Y dice Pedro, verdaderamente que el Señor envió su ángel para libertarme en la cárcel. Oiga, y luego llega y toca donde estaba la iglesia orando, y sale una muchacha, ¿verdad?, que se llama Rode, y lo vio y corrió y le abrió la puerta, hermano, miró, ¿verdad? Y dijo, ya está Pedro. ¿Sabe qué dijo la iglesia? Tan loca, Pedro, tan loca. Pues, oiga, estaban orando para que el Señor lo libertara, no lo creían. Cuando usted ore, créalo. Cuando usted ore, esté en la expectativa de lo que usted oró. Espere. Ellos estaban orando y luego no, tan loca, hombre. Pues estaban orando para que Dios libertara, el Señor libertara a Pedro, lo libertó. Después salieron, sí, ya Pedro les contó todo lo que había acontecido. Les contó cómo el Señor envió su ángel. De manera, hermanos, que la oración cambia las cosas. Cambia las cosas. Y como resultado, ¿verdad?, de la oración de la iglesia a favor de Pedro, el Señor envió un ángel para libertarlo de aquella prisión, hermanos. La importancia de la oración se echa de ver por las frecuentes exhortaciones que se hacen en la Biblia acerca de orar, hermanos. Yo creo que usted ora todos los días. Y si usted no ora, entonces su vida espiritual se va a venir para abajo. Definitivamente. Yo no lo quiero engañar, que le diga, hermano, no, ore por una semana y usted va a andar en victoria y va a traer al diablo en la corbata. No, el diablo lo va a traer a usted si no ora en una semana. ¿Por qué ya no lo miramos en la iglesia? Porque dejaron de orar. Claro que ahorita uno anda en vacaciones. No es cierto, hermano, que si dejamos de orar vamos a vivir una vida victoriosa. No es cierto. No es verdad. Amén. Por eso le decía la importancia de la oración se echa de ver por las frecuentes exhortaciones que hacen en la misma Biblia acerca de orar. Por ejemplo, en Lucas 18:1 Jesús dijo esta parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos sienten? A veces no sienten ganas de orar. Yo a veces no siento, hermanos. Ay, hermano, usted es el pastor y a veces no siente. Soy humano como usted. Pero yo entiendo que tengo que orar. Y le digo, Señor, aquí estoy. No tengo palabras, Señor. Y a veces no digo nada. Pero ahí estoy dobladote. Pero hay que orar, hermano, porque dice aquí, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad. Bien, es una necesidad en nuestra vida orar. ¿De orar cuándo? Dígalo allí. ¿Cuándo debemos de orar? Ahí no dice Jesús sobre la necesidad de orar cuando sientan ganas. Aquí Jesús no dice cuando sientan ganas o cuando anden en victoria. Hoy es muy fácil orar cuando uno anda en victoria, ¿que sí? Y hasta vamos al de Señor, ya traigo al diablo aquí, hermano. Oiga, pero cuando no andamos en victoria. Pero aquí dice Jesús de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar, en otra palabra, no se está refiriendo a desmayar, que le dé un soponcio, no. Se está refiriendo a que no se desanime. A que uno no se desanime, aunque no vea la respuesta, hay que no desanimarse, hay que seguir orando. Que la dificultad, ¿verdad?, se vuelve más grande, hay que seguir orando. Que se está volviendo un volcán la necesidad, hay que seguir orando. No desanimarnos.
Pablo le escribe a los filipenses y les dice, ahí Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, dice Pablo. Con toda oración y ruego. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por alguna necesidad, que nos afanamos, para que no hayamos la puerta? El remedio es orar. El remedio es orar, amada iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, que son 3 palabras solamente que aparecen en ese versículo, dice: orad sin cesar. Por eso cuando el Señor dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare y orare. La segunda cosa, ¿verdad? En grado caso que el pueblo hebreo se apartara del Señor. Lo tercero que menciona Dios a Salomón, dice: y buscar en mi rostro, lo que dice allí, ¿verdad? Ya leímos ahí, estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 18. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, fíjese, y buscar en mi rostro, dice el Señor. La oración no es por excelencia un recurso para la solución del problema. ¿Ok? Quiero aclarar esto, que a veces personas o creyentes oran solamente para que Dios les solucione sus problemas. Oran solamente para que Dios les solucione sus problemas. Aclaro eso. Y está bien, pero a veces no hay ese deseo de tener esa comunión con Dios. Mire, el orar involucra más que presentar nuestras peticiones a Dios. Orar involucra tener ese encuentro con Dios, sentir su presencia. Por eso dice: y buscar en mi rostro. Decía que la oración no es por excelencia un recurso para la solución del problema, sino más bien un medio para encontrarnos con Dios. La oración envuelve más que pedirle cosas a Dios. La oración debe ser: Señor, hoy a las 3 de la tarde, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, Señor, quiero encontrarme contigo en la oración, Señor. Quiero encontrarme contigo, Dios, en la oración, Señor. Pero muchas veces, en vez de decir eso a Dios, vamos con los problemas y nos olvidamos de encontrarnos con Dios. Cuando usted vaya a la prensa, dígale: Señor, quiero encontrarme contigo, Señor. Y luego después le presenta sus necesidades. Pero a veces hacemos la oración al revés, le llevamos una listota al Señor. Amén. No dicen amén. Aleluya. Muchas veces, a veces el creyente en sus oraciones, lo único que busca es la solución a sus problemas, sin tener mayor interés en Dios. ¿Sabes qué? A veces le digo yo al Señor, a veces, bueno, Señor, no quiero nada ni te pido nada, Señor. No te pido nada, solamente te pido sentir tu presencia. Es todo lo que yo quiero hoy, Señor, sentir tu presencia. Tengo muchos problemas, sí, pero a veces me olvido los problemas por encontrarme con Dios. Amén. Cuando uno busca primeramente a Dios con todo el corazón y con sinceridad en el corazón, las demás cosas que necesitamos serán dadas en su debido tiempo por Dios. Y eso lo dice Mateo 6:33, que todos lo sabemos, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas Dios las va a añadir. Amén. Aleluya. En cuarto lugar, volviendo ahí donde iniciamos, segundo libro de Crónicas 7:14, dice ahí, ¿verdad? Ya mencionamos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es la cuarta cosa que Dios le menciona a Salomón respecto al pueblo hebreo, al pueblo de él: y se convirtieren de sus malos caminos. La conversión simple siempre exige el abandono de algo inferior para adquirir algo superior. Otra estábamos platicando, ¿verdad?, con un hermano allá en Juárez, y hablamos acerca del arrepentimiento. Digo, cuando un creyente le falla al Señor, ¿verdad?, un creyente en general, sea quien sea, lo primero que debe hacer es arrepentirse ante el Señor. No solamente con palabras,
Arrepentirse, hermanos, es no volver a hacer aquello por lo cual se pidió perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces la persona confiesa y dice esto y habla tanto, pero vuelve a hacer lo mismo. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Por eso Dios le dice: y se convirtieron de sus malos caminos. Ahora tomemos en cuenta que Dios le estaba hablando al pueblo, a su pueblo. Amén. Decía que la conversión siempre exige el abandono de algo inferior por algo superior. Por lo tanto, la conversión envuelve dos acciones: dejar lo malo y hacer lo bueno. Ninguna búsqueda de Dios es efectiva si en primer lugar no hay la disposición de abandonar lo malo que se practica, hermanos. Amén. Igualmente, ningún abandono del mal es provechoso si no existe la determinación de ser reemplazado por servirle a Dios. Nadie puede agradar a Dios buscándolo sin dejar sus malos caminos y la intención de vivir para Dios. Hoy en día muchas iglesias, hermano, aquí en esta ciudad, están dentro de las iglesias cristianas y practican lo malo. ¿Sabía usted eso? Por eso el pastor tiene que hablarles la verdad. Pero a veces el pastor no les habla la verdad, o muchos pastores les hablan porque tienen miedo que se les vaya y se les vaya el billetote y ya no tengan carro del año cada año. Dice: no, y si se me van, después ¿cómo compro carro del año cada año? Yo prefiero andar en una carcacha, pero decirle la verdad. Es que necesitar, hermano, amén. Cuando el pueblo se empieza a alejar del Señor, ¿verdad?, puede empezar a practicar lo malo. Entonces hay que arrepentirse del mal camino y volverse a hacer. Y vaya que el pueblo de Israel, hermano, se apartó muchísimas veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Una y otra vez se apartaban. Y Dios paciente, Dios tenía que usar las naciones para, ¿verdad?, subyugarlos, y luego se humillaban y Dios en su gracia los perdonaba, volvían a Él y Dios los perdonaba. Qué tremendo, hermanos, amén. La conversión envuelve necesariamente el abandono de lo malo. Y lo último que Dios le dice ahí a Salomón: diles que si se apartan y se convierten de sus malos caminos. 4 cosas ya dijimos: si se humillaren mi pueblo, oraren, ¿verdad?, y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería después de eso? Dijimos: si se humillen mi pueblo, dice el Señor, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran en mis malos caminos. Al hacerse estas 4 cosas, ¿qué promesas garantiza Dios? Ahí lo encontramos en el verso 14. Dice, ¿qué? Dice: entonces, verso 14, la última parte, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Se fijan? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esas son las garantías del Señor cuando nos humillamos, amada iglesia del Señor. Ahora quizás te diga: hermano, pues yo no he pecado y aquí estoy en la iglesia. Gloria a Dios. Pero quizás no nos hemos humillado como Dios quiere que nos humillemos. Amén. Al hacerse estas cosas, repito, ¿qué promesas garantiza Dios? La primera es que Él va a oír desde los cielos, va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Hermano, un consejo que le quiero ya dar por último: manténgase humillado ante Dios. Ahí en su casa, cuando usted ore, humíllese ante el Señor. Si llora y lo oye el vecino, ¿qué importa que lo oiga? Cuando venimos aquí al templo, si llora, usted sabe que cuando uno se humilla, uno no puede contener el llanto. Yo no lo puedo contener. Por eso, hermanos, esos son los resultados de humillarnos. Y podía mencionar muchos más resultados que aparecen en la Biblia en diferentes pasajes, pero creo yo que estos son suficientes para entender que hay bendición cuando nos humillamos. Pónganse sus pies y vamos a hablar con el Señor. Si alguien le puede hablar a Daniel, por favor. Vamos a hablar con el Señor esta tarde. Además, mire, ¿qué le parece si nos humillamos ante Dios? ¿Qué le parece si nos humillamos ante Dios en esta tarde?